Vamos a analizar a ver lo que está sucediendo ahora desde otro plano, que tiene que ver un poco más sobre... Vamos a hacer un pequeño repaso de dónde estamos parados para entender algunas otras cuestiones que hacen a los posibles desenlaces y hacen al impacto que se puede llegar a producir en el mundo en muchas áreas que ni siquiera se están planteando. A ver, vamos a ver, Iván está trabajando en la cámara, es que va a salir la imagen de cualquier manera, se nota. Bueno, vamos entonces a empezar a ordenarnos. Motivo formal de guerra, eso está claro, motivo real, dinámica probable, si la guerra se prolonga y qué es lo que está haciendo Irán como para fracturar la coalición adversaria. Son, podríamos decir, los 4 ejes iniciales de esta historia. La guerra empezó hace, ¿cuánto llevan? 10, 11, 12 días. Irán mantuvo de hecho el cierre del estrecho de Hormuz. Esto es un hecho que ya se ha consolidado, más allá de que Trump dice que no, que él maneja todo, la verdad no está sucediendo así. Y se está generando ya claramente un shock energético que está alterando el flujo petrolero. China básicamente está absorbiendo un rol diplomático creciente en esta crisis y en la crisis paralela que se ha dado entre Afganistán y Pakistán, que nadie habla, pero ahí está presente, porque eso también le amenaza su arquitectura regional. Son muchas las crisis que se están empezando a sumar. El precio del crudo, básicamente, entonces, como resultado de todo esto, saltó otra vez, se lo volvió a contener, volvió a saltar y está demostrando una inestabilidad pero en ascenso, junto con las noticias de... yo te puse 2 imágenes que después me gustaría que las tengas para ponerlas en pantalla. Y después también tenemos una liberación coordinada de reservas por parte de lo que sería el G7. Es una liberación coordinada, pero que Estados Unidos, por ejemplo, liquidaría a este ritmo las reservas que tiene para cubrir la caída solo por Hormuz en 20 días. Y la pregunta que se hacen muchos es, ¿y después qué? Después la cosa puede ser peor. Y además, entre todas estas cosas, Washington sigue justificando su acción en clave de amenaza nuclear y seguridad regional. El argumento formal entonces de Washington y Tel Aviv fue que acá había una amenaza nuclear, que Irán era una amenaza nuclear, lo sigue diciendo Trump todavía, es una amenaza nuclear para el mundo. Pero básicamente este casus belli, que parecería presentable en sí si fuera cierto, no ha servido de gran cosa y se ha utilizado en realidad para otra cosa, para que Irán impida una ruptura estratégica con el modelo actual. Pero este argumento, la verdad, es difícil de tomar en serio, pero aún si lo tomáramos en serio, quedaría bastante corto para poder explicar la escala de la operación. La lógica más profunda, entonces, que estamos viviendo es reordenar Asia Occidental en torno a un eje Israel, monarquías del Golfo y Estados Unidos, junto con esto entonces degradar a Irán como un polo de poder autónomo, impedir que siga funcionando como un eje articulador de redes regionales que son hostiles hacia el proyecto sionista y de Washington. Y básicamente terminar por mostrarle al mundo que el poder militar vuelve a ser el árbitro central del sistema, ¿no? Una discusión que hay en el primer mundo a mí me parece abstracta, siempre lo fue, pero bueno, parece que ahora se ha despojado de otro tipo de tapujos y es muy crudo y directo.
Esta es una lectura que coincide entonces con lo que podríamos decir como que hay un patrón observable, que es un ataque preventivo, un intento de decapitación política y una presión económica total. El problema entonces para Trump es que la hipótesis de guerra corta, que era el objetivo de Trump inicial, que fue lo que analizamos el otro día, colapsó rápidamente. Si la apuesta original era un golpe rápido, descabezar el poder iraní, hacer un golpe interno y declarar la victoria, lo que terminó sucediendo fue otra cosa. La respuesta de Irán fue contraria a la que se imaginaban, a la que se esperaba. Y no buscó una simetría militar, no buscó poder desafiar a esta coalición en el terreno militar, aéreo o naval, sino buscar otra cosa, buscó algo más sutil, que es alterar la ecuación costo-beneficio con el enemigo. Es decir, en vez de demostrar que podía ganarle una guerra en términos clásicos a Estados Unidos, Irán se concentró en otra cosa. Está intentando demostrar que puede hacer simplemente que sea inviable una victoria de Estados Unidos. Y eso es más que suficiente. Hormuz, entonces, es la pieza central en esa ecuación. Los medios reportan entonces que el flujo de hidrocarburos, el flujo comercial en general, porque no solo pasan hidrocarburos, es una cosa que vamos a ver ahora, quedó severamente afectada, que los mercados ya corrigieron fuerte con la suba y que esa hipótesis es la base de interrupción que se extendió respecto de lo previsto inicialmente. Ahora te voy a pedir, Iberi, que me pongas el cuadro en pantalla. O no se puede poner el cuadro en pantalla. Si no, no importa, bueno, lo voy a tratando de leer. Ahí entra el punto central. Si la guerra se prolonga, deja de ser solo una guerra militar y pasa a ser una guerra de desgaste sistémico. El daño ya no se mide solo en bases destruidas o en mandos eliminados, se mide en una inflación importada, recesión, inseguridad energética, disrupción industrial, costos logísticos, crisis alimentaria y fisuras generales que hay dentro del sistema occidental y sus socios. Yo tomé un cuadro que hizo Larry Johnson, que me parece interesante, por eso se los traje, que más allá de los números discutibles, en algunos tramos, porque siempre puede haber distintas interpretaciones, capta la esencia del problema. Petróleo, gas natural licuado, y algo que van a empezar a escuchar a hablar, que vuelve a repetirse, como sucedió durante la crisis de COVID, como sucedió cuando se inició la guerra entre Rusia y Ucrania y la OTAN, y ahora empieza a hacerse de vuelta presente, que es la urea. Y esto genera en realidad lo que podríamos considerar una policrisis, una crisis generalizada. Si todo esto empieza a golpear en forma conjunta, no solo golpean la energía, golpean la industria, el transporte y los alimentos, todo al mismo tiempo. Hay países que son más afectados que otros, pero en el ranking de los países que más le golpea esto está Japón. Japón tiene una participación en su economía del petróleo del Golfo del 90%. O sea, el 90% del consumo de petróleo japonés para su industria proviene del Golfo. Básicamente tiene reservas estratégicas para 150 días. El suministros alternativos a esa energía es muy limitado. Por lo tanto, el nivel en que lo categorizan a Japón es de un riesgo crítico. Le sigue Corea del Sur con 70%, 100 días de reservas estratégicas, también en una situación crítica. Y después viene la India, con reservas estratégicas apenas para entre 10 y 15 días. Y también su nivel es crítico. No todas estas economías tienen un nivel de suministro alternativo al petróleo de Medio Oriente realmente muy bajo. Taiwán tiene un 75% que viene también del Golfo. Las reservas
no están especificadas, pero son muy bajas. El nivel de riesgo también es muy alto. Pakistán, 60%, también muy alto el riesgo. Bangladesh, 55%, muy limitado. Kenia y Etiopía, aproximadamente el 70% de su energía proviene del petróleo del Golfo. No tienen reservas prácticamente, es muy limitado las opciones alternativas. Y también después nos encontramos con el conjunto de la Unión Europea, que depende de un 30%, parece un poco comparado con el resto, pero es una cifra importante. Tiene aproximadamente petróleo para 90 días y su nivel de riesgo también se puede calificar como alto. China está en un 40% con 90 días, también alto, y Estados Unidos apenas un 10%, es el que tiene menos dependencia, y tiene reservas estratégicas de 90 días. O sea, en este esquema, Japón, Corea del Sur y la India son los puntos más sensibles. Imagínense lo que significa lo que estuve hablando, lo que estuve diciendo. Estamos hablando de más de la mitad de la población del mundo. Japón y Corea del Sur básicamente son dependientes de la energía importada. La India depende del Golfo, de reservas relativamente reducidas en comparación a la escala en que consumen ellos, pero tienen también muchos problemas de fragilidad social, subsidios y enorme sensibilidad a la suba de los alimentos. El mercado entonces empieza a trabajar con escenarios de irrupción más prolongada que si los flujos siguieran en niveles mínimos. Y esto puede llevar a que los precios sean mucho más extremos. El segundo derivado serio es el tema del gas natural licuado. Europa es el que llega peor parado para esta situación, obviamente por la cuestión con Rusia y demás que ya todos conocemos. Si bien puede absorber el shock inicial mejor que Asia Oriental, por lo menos en algunos sectores, viene de años de desestructuración de su matriz energética y su margen de maniobra es bastante menor de lo que parecería a primera vista. Y el conflicto empuja al continente a una contradicción brutal, que es sostener la disciplina atlántica, siguiendo a Estados Unidos e Israel, o proteger la competitividad industrial y estabilidad social. Esto es una tensión objetiva, no un ejercicio teórico. Y además, el invierno, la reposición de stocks, va a terminar complicando la situación. La lealtad estratégica entonces a Washington compite simplemente con la supervivencia económica. Hay un tercer derivado que yo les mencioné, que se habla bastante poco, que es el de la urea. La urea es un producto que es clave para la producción agropecuaria, para la producción del agro en realidad, básicamente, que contagia todo. Ahí nuevamente el que tiene una situación más crítica es la India. Básicamente tiene un riesgo muy alto ahora de seguridad alimentaria, es decir, van a pasar hambre en la India, porque dependen muchísimo de la urea del Golfo. Y otro que sigue en esa lista y que nadie imagina es Brasil. Brasil es un país extremadamente dependiente también a la urea del Golfo, tiene una mínima producción interna y el riesgo para la seguridad alimentaria es muy alto. Está bien, es un país productor de alimentos. Si tiene un gobierno medianamente decente, que es un poco asusta de la Argentina, debería restringir exportaciones para satisfacer su mercado interno primero. Pero es muy complicado. Otro que también se va a ver muy complicado es Australia. Australia también tiene gran dependencia de la urea del Golfo. Le sigue Etiopía, Bangladesh, Vietnam, Filipinas, Nigeria, todos con dependencias altas, excepto Estados Unidos, que tiene una producción interna muy grande, entonces la dependencia del Golfo es poca. Y la de China tiene una producción muy grande interna, entonces no depende tanto tampoco. El problema de la urea, a diferencia de los hidrocarburos, no es un problema inmediato,
pero puede ser profundo y muy difícil de revertir a largo plazo, porque es lo que se usa para los sembrados, y si uno no tiene y no se siembra y no se utiliza adecuadamente, después los rendimientos, cuando venga la cosecha, van a ser muy bajos y eso va a repercutir profundamente y no hay forma de solucionarlo hasta que se pueda producir nuevamente el ciclo. Si el petróleo y el gas entonces te va a golpear en semanas, los fertilizantes tardan, van a tardar meses. Pero cuando pegan, van a pegar mucho más y van a pegar sobre alimentos, sobre divisas y van a generar conflictibilidad y gobernabilidad. Muy expuestos entonces queda Brasil, queda la India, quedan los países africanos y el sudeste asiático. La Argentina queda no tanto como Brasil porque tiene mayor producción propia, pero también va a sentir el faltante. En términos geopolíticos, eso es importante porque transforma una guerra regional en el Golfo en un problema en la cadena global de inestabilidad política. Ya no es solo Medio Oriente, pasa a través de los precios relativos de los alimentos, va a generar protestas, crisis fiscales, problemas de pago de deuda y deterioro de los gobiernos en África, Asia y probablemente en Iberoamérica. Por eso, la jugada de Irán ha sido no seguir destruyendo, sino empezar a elegir dónde golpear para abrir grietas. Por eso vemos también que ha bajado la intensidad de los ataques. Contra Israel siguen siendo intensos en algunos aspectos, pero contra los vecinos por ahí bajó un poco. ¿Por qué? Porque hay un comunicado del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica que habla, si bien es un comunicado aparentemente que todavía no está verificado según los estándares occidentales, habla de que Irán está ofreciendo un cambio, básicamente. Si no te alías con Estados Unidos e Irán, si expulsás a Israel, si expulsás a la embajada de Estados Unidos y de Israel de tu territorio, nosotros te vendemos, te dejamos pasar los buques, no hay ningún problema. Si vos seguís con Estados Unidos y con Israel, seguirás siendo entonces nuestros enemigos y simplemente a partir de eso vas a sufrir el coletazo de la crisis. Es decir, están montando una operación psicológica y diplomática destinada a instalar una idea que es que el problema no es en realidad Irán, sino el problema es el alineamiento con Washington. Eso apunta entonces a dividir el frente adversario. El frente, Estados Unidos, monarquías del Golfo y un montón de países satélites que acompañan siempre a Estados Unidos, como es el caso lamentable de la Argentina, es puesto a prueba diciéndole, bueno, por ejemplo, a Brasil le va a pasar. ¿Querés urea? Nosotros te dejamos pasar la urea. Sácame el embajador de Israel, sácame el embajador de Estados Unidos. Hay inclusive versiones de que Donald Trump ya habría ofrecido una tregua a Irán y que Irán se negó y que le está diciendo que acá el problema es el ente sionista que no puede seguir existiendo. Es ahora o todo o nada, parece esta guerra, y si Irán sigue en esta lógica, la cosa se va a poner muy espesa. La lógica es consistente entonces con lo que está pasando. El nuevo liderazgo de Irán se muestra dispuesto a usar, por un lado, el estrecho de Hormuz como una palanca para condicionar el tránsito bajo coordinación del propio Irán. Esto implica una estrategia de navegación selectiva, coerción económica graduada y un mensaje político al resto del sistema. Es decir, Irán empieza a marcar salidas negociadas pero diferenciales. No es igual el mensaje para todo el mundo. No le habla a Washington, le habla a los aliados de Washington. Y les dice básicamente, ustedes pueden pagar un precio gigantesco, un desastre social, por una guerra que no diseñaron, que no les interesa y cuyos objetivos finales ni siquiera controlan. Por ejemplo, el caso de la India, que coquetea con Israel y la respuesta de Irán es ok, no van a tener entonces energía, no van a tener urea. Ustedes decidan si quieren seguir coqueteando con Israel. Y esta es la verdadera maniobra iraní que empieza a revelarse. No necesita que un país europeo se enfrente a Estados Unidos. Lo que necesita es que la Unión Europea o el Golfo, o los países del Golfo o de Asia,
empiecen a ejercer presión para desescalar. Empiecen a pedir excepciones comerciales, abrir canales paralelos, pedidos de tregua y resistencia para seguir escalando. Es decir, eso explica por qué empieza a acorralar a Israel también, en una situación que se le va complicando a medida que la guerra se va alargando. En la fase inicial, Israel se benefició de ese impulso ofensivo de la tormenta que desató Estados Unidos. Pero a la larga, si el costo económico sigue creciendo, Europa se va a empezar a resentir, el Golfo empieza a priorizar sus propios asuntos y Washington entra en tensión con sus propios socios por la energía y por el comercio. Israel puede entonces pasar de ser un activo estratégico a ser realmente un factor de arrastre irritante. Y ese es el escenario que Teherán está tratando de construir. Además, hay otro punto más a tener en cuenta, que es la prolongación del conflicto. No solo tensiona el tablero occidental, también se lo hace al resto del mundo. Y China no puede mirar esto solo como una crisis energética, entonces tiene un doble problema. Por un lado está el shock del estrecho de Hormuz, por otro lado que hablamos de la guerra afgano-pakistaní que todavía no está resuelta, que amenaza con la región y con todo el diseño de conectividad hacia el oeste, por lo tanto tiene que ser solucionado eso, y está Beijing trabajando activamente para enfriar esta situación. Esto quiere decir que China percibe que una Eurasia simultáneamente incendiada en el Golfo y en la línea Durand, básicamente le puede destruir años y años de inversión estratégica. Por eso, entonces, Irán no se encuentra solo combatiendo. Está tratando de rescalar el conflicto desde un plano militar donde Estados Unidos e Israel tienen ventajas, hacia un plano político, económico, donde las vulnerabilidades son mayores. Su objetivo entonces, como decíamos al principio, no es solo una victoria militar clásica, es transformar la victoria del enemigo en un activo demasiado caro para que se pueda sostener. Uno de los escenarios más temidos entonces es la extensión del conflicto a dos grandes puntos en el comercio energético mundial. Por un lado, el ya conocido estrecho de Hormuz, súper tensionado, y ahora empieza a agregarse la posibilidad de que el Bab el-Mandeb, el que está al sur, la salida del Mar Rojo, empiece a estresarse también. Si pasa eso, el sistema logístico internacional va a afectarse mucho más. El comercio energético del Golfo tiene entonces dos grandes rutas de salida. Hormuz, Océano Índico hacia Asia, o Hormuz, Mar Arábico, Mar el-Mandeb, Mar Rojo o Suez y Europa. Si Hormuz se vuelve entonces inestable, el petróleo no puede salir del Golfo. Si Hormuz deja abierto Bab el-Mandeb, se vuelve peligroso. Entonces el tráfico hacia Europa tiene que rodear el Cuerno de África a través del Cabo Buena Esperanza, lo que aumenta enormemente los costos financieros y los tiempos. Por Bab el-Mandeb aproximadamente pasan de 6 a 7 millones de barriles diarios de petróleo. Esto es más o menos la tercera parte de lo que pasa por Hormuz. Pero en esta situación de crisis, lo último que le falta a la situación general es que también se cierre este estrecho. Y no nos olvidemos que Irán está jugando las cartas de a una y le falta una carta muy importante, que son los hutíes de Yemen, que ya han mostrado que son capaces de hacerlo y de cerrar el Mar Rojo. Los hutíes son una herramienta estratégica, no necesitan ni siquiera cerrar del todo, les alcanza con generar otra vez el proceso de inseguridad, igual que hablábamos ayer de Hormuz. Entonces, con los métodos que ya probaron, que van desde misiles antibuque a drones navales pasando por minas, drones aéreos o ataques desde contrapuertos o radares costeros, todo esto le permite hundir algunos barcos, pero sobre todo lo que ya explicamos ayer también, disparar los seguros de las navieras. Por lo tanto, estas van a evitar transitar por la zona. Básicamente eso ya pasó en otro momento, y si van por África, tienen que arriesgar otros 10 o 15 días más de navegación, y esto se encarece. Y si vuelven a pasar simultáneamente Hormuz, más el impacto, más el Bab el-Mandeb, todo el impacto logístico se multiplica.
A esto agreguémosle que Hezbollah se acaba de reactivar como segunda frente, se lo daba por desaparecido, como ya exterminado prácticamente por Israel, y sin embargo parece que Hezbollah se había solo estado preparando para una respuesta en el momento oportuno, y si bien no puede presionar sobre el comercio marítimo, Hezbollah lo que puede hacer es distraer militarmente a Israel, obligarlo a devolver sus recursos, bajar la presión sobre Irán, y esto básicamente combinado con Hormuz y con Bab el-Mandeb lleva a que el conflicto se transforme en una guerra regional ya distribuida. La lógica estratégica de Irán, entonces yo no puedo derrotar militarmente a Estados Unidos en términos convencionales, pero lo que sí puedo hacer es una guerra de saturación geoeconómica. Eso básicamente le complica a Estados Unidos los aliados regionales, le multiplica los puntos de presión, golpea sus rutas comerciales y eleva el costo general del conflicto. Entonces, el objetivo de Irán no es ganar la batalla decisiva, sino hacer que esto sea demasiado caro para que Estados Unidos lo pueda sostener. Si se combina el estrecho de Hormuz cerrado, Bab el-Mandeb inseguro, el Hezbollah presionando el norte de Israel, en Irak y Siria las milicias reactivándose, que está sucediendo todo, y el Mediterráneo oriental se empieza a tensionar, no se olviden que ahora está habiendo un enfrentamiento diplomático por ahora, pero con un movimiento de tropas entre Grecia y Turquía. Entonces, cuando vemos todo el conjunto, es una disrupción general de energía por un lado, pero también de comercio y de seguridad regional, y en este sentido, entonces, la estrategia de Irán de fracturar la coalición empieza a tomar cada vez más fuerza, a ganar más sentido, dado que el costo económico ya no solo lo paga Estados Unidos, lo paga Europa, lo paga Asia, lo paga básicamente todo el mundo, y todo el mundo empieza a mirar a Estados Unidos, que es el que está ocasionando esto, y en algún momento también va a mirar a Israel. Por eso el control indirecto del Bab el-Mandeb a través de los hutíes era la pieza clave que está faltando en el tablero y que en cualquier momento la reactiva Irán. Con esto, en realidad, básicamente lo que podemos ver es 3 escenarios que se nos abren por delante como resolución al conflicto. La primera es que sea una guerra artificialmente corta, en el sentido de que de golpe Estados Unidos diga, bueno, ya está, ya ganamos, nos vamos. Israel diga, bueno, finalmente se cumplieron los objetivos, se pueden ir. E Irán diga, bueno, ganamos nosotros porque resistimos y seguimos en pie. Este es un escenario que sería para que no empeore el shock energético y que nadie cruce ciertos umbrales. Pero no es el más probable. Seguramente el más probable hoy es ataques, sabotajes, golpes a infraestructura, navegación restringida, lo que estamos viendo, presión sobre los precios, operaciones psicológicas, fraccionamientos políticos, todo dentro de la coalición occidental. Y en ese escenario, Irán es el más favorecido, que no se puede imponer por la destrucción de Estados Unidos, pero sí lo puede hacer por una fatiga. Y el tercero, más grave todavía, es la regionalización descontrolada del Golfo, donde se suman otros actores como el Líbano, Irak, y ojo con el Egeo por los desajustes internos de la OTAN, como esta tensión ahora entre Turquía y Grecia, que es una tensión vieja además, porque cuando el centro imperial empieza a agrietarse, ¿qué pasa? Aparecen disputas que estaban dormidas y que todo el mundo dejaba pasar, pero que ahora en los socios periféricos se reactivan. Entonces la conclusión es clara y no por eso menos que dura, ¿no? Si la guerra sigue, la discusión deja de ser si Estados Unidos puede seguir bombardeando. La pregunta real que hay que hacer es si se puede sostener simultáneamente el costo energético global, la disciplina de todos sus aliados, la estabilidad de los mercados, la legitimidad política interna de una guerra cuyo objetivo final no está claro y además se viene cambiando. Ahí es donde Irán puede e intenta golpear. No busca convencer a Washington, busca que los demás empiecen a preguntarse, ¿por qué seguir bancando a Washington? ¿Por qué seguir bancando esta estrategia de Washington? ¿Cuánto tienen que seguir pagando para ser amigos de Washington?